Toda la enseñanza de Jesús, su mensaje, tiene por contenido la predicación, el anuncio del reinado de Dios. Esta es la pasión de Jesús. Y Jesús va a dar la vida por esta causa, anunciando el reino, el reinado de Dios, es decir, la construcción de una sociedad nueva, una sociedad realmente humana, donde todos sus componentes puedan crecer y puedan alcanzar su plenitud, su madurez. Y cuando Jesús habla del reinado de Dios, como vemos en el Evangelio de este domingo, nunca usa imágenes tomadas de la religión o de lo sagrado, un lenguaje reservado para la gente que está muy concentrada en sus prácticas religiosas, sino todo lo contrario. Nos cuenta el evangelista Marcos que cuando Jesús habla del reinado de Dios, lo hace usando imágenes o narrando, contando historias que tienen que ver con la vida cotidiana, con lo que sucede en la vida del campo, por ejemplo. Así nos lo dice el evangelista en este domingo, y Jesús siguió diciendo: así es el reino de Dios. Como cuando un hombre ha echado la semilla en la tierra, él duerme y está despierto por la noche y por el día, y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. El reino de Dios tiene que ver con un aspecto de crecimiento. Esto es muy importante porque Jesús hace una relación, pone una relación muy buena. Dice que es como un hombre que ha sembrado, ha echado una semilla en la tierra. Si la tierra acoge esta semilla, ahí va a haber algo muy grande, es decir, van a hacer una planta, van a hacer algo realmente vivo. La semilla, Jesús ya lo ha explicado en el Evangelio de Marcos, es su palabra, y la tierra es la persona que no pone obstáculos a poder acogerla. Por lo cual, cuando la semilla encuentra esta acogida, transforma la vida de la persona. El reino de Dios tiene esta dimensión individual, personal, es decir, las personas que se fían del mensaje de Jesús y ponen en práctica su palabra, tienen garantizado su crecimiento. Uno se va a desarrollar bien, uno va a dar poco a poco lo mejor de sí mismo. Hay un proceso de crecimiento, dice el evangelista, y sobre todo que el campesino, el que ha sembrado, está tranquilo. Si está despierto como si duerme, ese proceso de crecimiento va a ir adelante. Y va a ser algo que el campesino ya conoce desde el punto de vista de la producción. La tierra va a ir produciendo el fruto, primero la hierba, luego la espiga, luego el grano repleto en la espiga. Y cuando el fruto se entrega, envía enseguida la hoz porque la cosecha está ahí. El crecimiento está garantizado cuando la palabra, la semilla, encuentra acogida a la persona. Esa transformación, ese fruto se va a tocar con la mano y va a empezar poquito a poco con la hierba, luego con la espiga y luego con el grano. Es decir, que cada persona tiene que dejarse transformar por esa palabra, sin ningún tipo de ansiedades, sin ningún tipo de comparaciones con otras personas y sobre todo sin dejarse guiar por nadie. El agricultor no controla la vida de esa semilla o de ese pedacito de tierra donde ha caído la semilla, sino que es la máxima libertad. Así quiere Jesús que sean las personas en el reinado de Dios. Personas libres, personas que saben organizar su vida, que saben llevar su vida adelante sin ninguna preocupación por el crecimiento, porque está garantizado desde el momento que la palabra, la semilla, ha encontrado acogida en su vida. Esa es la primera imagen que nos regala Jesús, y la segunda quiere dar una aportación aún más profunda a esta predicación, a esta propuesta del reino de Dios. Y siguió diciendo: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, aun siendo la semilla más pequeña de todas las que hay en la tierra, sin embargo, cuando se siembra, va subiendo, se hace más alta que las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Si la primera imagen de la semilla que cae en la tierra tiene que ver con el aspecto individual del reino de Dios, cada persona que se deja transformar por la palabra, esta segunda imagen o comparación, una parábola, tiene que ver con una dimensión colectiva. El reino de Dios también tiene que ver con un grupo, con una colectividad. Y Jesús dice que ese grupo se asemeja a una semilla muy pequeñita, que es la de la mostaza, que cuando cae también va creciendo, pero cuando realmente llega a su apogeo, pues es una planta que no se diferencia de las otras hortalizas por su esplendor, sino que es una planta modesta, pero que puede dar ese cobijo, puede garantizar la sombra
a los pájaros del cielo. Esta es la imagen que nos entusiasma del Evangelio de este domingo. El reinado de Dios no es como lo había imaginado el profeta Ezequiel, hablando del cedro del Líbano, de ese cogollo, ese esqueje que iba a cogerse del cedro para plantarlo en un monte alto. Nada de todo eso. Jesús ha desmontado completamente la profecía de Ezequiel y sobre todo nos ha querido decir que el reino de Dios no tiene una continuidad con el pasado. Es algo nuevo, es algo que empieza completamente como algo que no se conocía, como esa pequeña semilla de mostaza que va a ir creciendo y que no va a dar no va a llamar mucho la atención, pero que va a garantizar esa acogida. El reino de Dios crece no en altura, sino en anchura, para que los pájaros, es decir, todas las personas que tienen necesidad de sentirse acogidas, puedan encontrar esa sombra, puedan encontrar ese reparo. El reino de Dios entonces tiene un aspecto individual, un crecimiento y también colectivo, una realidad modesta pero acogedora, donde todos pueden sentirse bienvenidos y donde la paz, el sosiego, el reposo está garantizado.